Cuando nosotros nos acercamos al libro de Apocalipsis, pidiéndole al Señor la revelación, que nos dé ese conocimiento acerca de su fidelidad y verdad. ¿Sabe qué hará el Señor? Él nos revelará la Escritura, la palabra de Dios. Hace un momento acabamos de explicar el capítulo 4 de Apocalipsis, hablando acerca de la adoración celestial. ¿Sabes qué aprendimos? Aprendimos que Juan fue sacado fuera de este mundo y él fue condicionado en un estado espiritual, lo que Apocalipsis le llama estar en el Espíritu. Estar en el Espíritu era un principio fundamental para que esa revelación bíblica, esa revelación de las cosas que sucederían después de estas, Juan estaría en una condición importante en el reino para recibir las siguientes revelaciones. Cuando nosotros miramos en las Escrituras, en Apocalipsis, en el capítulo 4, Juan siendo sacado de este mundo y recibiendo esas revelaciones de parte de nuestro Señor Jesús, porque es la revelación del Mesías que el Padre le dio. Apocalipsis capítulo 1 en el versículo 1. Ya es una revelación importante que toda revelación, toda visión, todo sueño debe ser cuestionado a la luz de la revelación bíblica, de la palabra del Señor. Para esto vamos a abrir el capítulo 5 de Apocalipsis y allí vamos a aprender algunas palabras importantes que nos van a ayudar a entender y a comprender la revelación que hay en el capítulo 5 de Apocalipsis. Sabio no es aquel que se sienta a escuchar sencillamente este mensaje, sino aquel que abre las Escrituras y lee juntamente conmigo. No solamente lee, sino que también se detiene a escuchar este mensaje de principio a fin, abriendo las Escrituras y confirmando que lo que allí se está leyendo y se está explicando es una gran verdad. Así que te invito, abre conmigo Apocalipsis capítulo 5. Nos habla acerca de el rollo y el cordero. Dice la Escritura en el versículo 1: y vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito. Cuando la palabra del Señor nos está diciendo y vi, nos está hablando acerca de la percepción. Ver con los ojos de la mente. Son los ojos espirituales. Debemos recordar que Juan está en el Espíritu. Por lo tanto, esta percepción no se debe interpretar a un modo de él estar viendo las cosas con los ojos físicos o carnales. ¿Qué ve Juan? Él ve en la mano derecha del que está sentado en el trono. Este que está sentado en el trono es el anciano de días, es el Abba, es el Padre, es el Todopoderoso. Y nos revela esta Escritura que
hay algo en la mano derecha del que está sentado en el trono. Por supuesto, en el capítulo anterior observamos que ese trono está rodeado por 24 tronos, está rodeado de 4 criaturas, está rodeado de un arco iris, tiene el mar de cristal al frente. Ahora vamos a observar lo que nos revelará el capítulo 5 de Apocalipsis. Y nos está diciendo que en la mano derecha del que está sentado en el trono hay un libro escrito. Y la palabra para libro, esto es una traducción, obviamente. Y lo que nosotros conocemos como libro es la palabra hebrea para Megilá, y nos da la traducción o la transliteración para rollo. Y hay algo importante que necesitamos aprender a través de esta palabra, la palabra rollo. La palabra rollo, el énfasis que nos describe es un pergamino. Y estos pergaminos o estos rollos se determinan en su carácter para escribir algo sagrado. Por lo tanto, el rollo nos revela a nosotros, al momento de ser enrollado, nos está hablando de una conservación. Nos está hablando que al momento que estos rollos, vale la redundancia, son enrollados, habla de ser sellados. Pero aquí nos va a hablar un asunto muy contrario. No es enrollar el libro, sino es abrirlo, lo cual ya nos revela algo importante, que es el hecho del rollo ser abierto. Nos habla de la revelación, nos habla de algo que debe ser develado, que debe ser descubierto. Y dice la Escritura que este rollo está escrito por dentro y por fuera. Cuando nos habla que este rollo está escrito por dentro, nos habla de la revelación que hay interiormente en este rollo, y que esta revelación ha sido dada a siervos en el pasado, hablándonos de Daniel, hablándonos de Ezequiel, hablándonos de los profetas, hablándonos de Isaías. Pero la escritura que porta este rollo no solamente está escrita por dentro, sino también por fuera. ¿Qué nos revela esta porción de las escrituras? De las características descritas en este rollo, escrito por dentro y por fuera, nos revela la importancia y el propósito que tiene el Eterno en buscar cómo develar, cómo manifestar, cómo el declarar esa revelación, porque será importante. Y dice que este rollo tiene sellos. Dice sellado con 7 sellos. La palabra para sellos es importante porque habla de cumplimiento, habla de lo que tiene que ver con conservación. La palabra sello nos está hablando acerca de lo que tiene que ver con el carácter de la profecía, algo que está allí, gloria a Dios,
que está aún no develado, que está guardado, pero que se va a manifestar. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando dice que este sello, este rollo, está sellado con 7 sellos, algo Dios le dice a Daniel en el capítulo 12. Le dice: Daniel, sella las palabras de la profecía de este libro, porque serán para el tiempo último, para los últimos días. Vemos que Daniel sella la profecía. Lo que da a entender es que el hecho de Daniel sellar el libro, eso nos revela y nos habla acerca de conservar la profecía, porque el cumplimiento no era para los días de Daniel, sino para los últimos días. Se está especificando en las Escrituras. Aprovecho para aplicar algo muy fundamental, que es: ¿has escuchado a personas, no sé si lo hacen por ignorancia, pero eso se llama pecado de aislamiento, que cuando toman las Escrituras, cuando toman una palabra y sobre esa palabra invitan al pueblo a sellar esa palabra para gestar un cumplimiento, y comienzan a hacer una forma de pactos, de sellamientos con dineros sobre la palabra. Escúcheme, esto es antibíblico. La palabra del Señor, cuando nos habla de ser sellada, no es de ser sellada con dinero como a una fuente de ganancia personal. Nos habla de conservar la profecía y de conservarla, de atesorarla, de contenerla, de mantenerla con nosotros. La palabra para guardar, que tiene conexión con sellar, habla del valor que los hombres y las mujeres de Dios le dan a la palabra. No tiene nada que ver con lo antes mencionado. Si usted hace estas cosas, usted está faltando el respeto a las Escrituras, a la palabra del Señor. Algo muy contrario Dios le dice a Juan, el del Apocalipsis. No le dice que selle, sino que le revela que escriba y envíe estas revelaciones a las 7 iglesias, porque habla de un cumplimiento para estos días. Sigamos leyendo la Escritura. El versículo 1 de Apocalipsis capítulo 5 dice: y vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Cuando nos habla de 7 sellos, hablando del número 7, nos habla de la santificación, nos habla de esa consagración. Lo que el Señor nos revela a través de estos 7 sellos es que han sido consagrados para ser revelados a su pueblo, y su pueblo necesita conocer
las cosas que van a suceder cuando en los últimos días. El versículo 2 dice la escritura: y vi la Y, que en griego es api, y nos habla de una conjunción. Por lo tanto, en hebreo es una bet, y tiene que ver en el sentido gramatical con la unión de un texto anterior a una continuidad del texto siguiente. Por lo tanto, nos habla de conexión, y esta conjunción copulativa nos permite identificar la no existencia de días, meses, años, mucho menos millones de años. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Juan comienza a ver en esta visión, y debe recordar que está en el espíritu, un ángel, pero no es cualquier ángel, es un ángel fuerte, lo que ya es enfático que es un ángel de alta jerarquía, es un ángel que califica para lo que va a realizar. ¿Qué es lo que él va a realizar? Este ángel va a levantar su voz. Este ángel va a pregonar algo. ¿Qué va a pregonar este ángel? Fue escogido especialmente este ángel de alta relevancia, de alta jerarquía, y él comienza a pregonar a gran voz. Esa palabra para gran voz es importante, porque él no levanta la voz sencillamente por levantarla, la levanta a gran voz. El énfasis es que lo que él va a pregonar va a impactar al mundo espiritual, va a impactar el mundo material, va a impactar la eternidad en Dios, va a impactar la eternidad sin Dios, lo que está arriba como lo que está debajo, lo que está al oriente, lo que está al occidente. ¿Qué es lo que pregonará este ángel fuerte? Él hará una pregunta: ¿quién es digno? Y cuando nos habla de la palabra digno, tiene que ver con alguien que facilita hacer una tarea, algo en específico, algo que se requiere, alguien que es digno, que realmente tiene conexiones que lo han dignificado para hacerlo. Este ángel pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Cuando él hace esta pregunta, ¿quién es digno de abrir el rollo y de desatar sus sellos? El ángel revela que en este rollo hay algo que se llama develado, algo que todavía no ha sido manifestado. Pero cuando nos habla de este rollo, el énfasis es que lo que está escrito por dentro y por fuera es lo que Dios habla, colocarnos a nosotros en la prontitud tan cerca de la revelación bíblica. Dios quiere que nosotros conozcamos las escrituras, pero hay un pero. El 99% de las personas que hoy predican el evangelio
desconocen la profecía. Este ángel fuerte pregunta quién es digno de escribir el rollo, de abrir el rollo, y de desatar sus sellos. Cuando habla de desatar, está hablando de eso que es develado, de eso que necesariamente se debe descubrir y tener un acceso a la información. Pero ¿qué pasa? El versículo 3, inicialmente con ayer, con esta conjunción copulativa dice, y ninguno. Cuando habla de ninguno, es una palabra que vincula a todo ser que existe. Y dice ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo. Es decir, que ellos no se hallaban dignos de abrirlo, de revelarlo. Y se llega a la parte más baja y dice, ni aún mirarlo. ¿Qué nos está revelando esta porción de las Escrituras? Nos revela algo importante y resalta el hecho de que no hay nadie digno ni en el cielo ni en la tierra de abrir el rollo que está en las manos del anciano de días, del padre del Abba. El hecho de aún ni siquiera mirarlo nos revela algo importante a cada uno de nosotros, que es que la esperanza de salvación, si dependiera de nosotros los hombres, nadie es digno. Si dependiera los resultados de la revelación bíblica de nosotros los hombres, no se podría jamás. Por lo tanto, la palabra de Dios nos está revelando algo que el ser humano, ni siquiera los ángeles, ni siquiera los querubines, ni siquiera los Sareb, ni siquiera los que están tan cerca, aleluya, allá en el reino eterno, ni siquiera los 24 ancianos tienen la capacidad de mirar. Observemos lo que la Escritura sigue diciendo. Juan toma una actitud. Recordemos que está en el Espíritu. Y la actitud que él toma es la siguiente, versículo 4. Léalo conmigo. Apocalipsis capítulo 5, el versículo 4. Y lloraba yo mucho. Juan manifiesta algo que sucede a su alma en estos anonadamientos o en estas condiciones espirituales. Él no se siente bien. Él comienza a llorar, lo cual nos revela que aún siendo Juan o estando Juan en medio de esta pregunta, tampoco podía hacer nada. No dependía de él, solamente él estaba allí porque había sido llamado. Recordando la palabra que aparece en el capítulo 4, sube acá. Juan fue sacado fuera de este mundo y él está esperando a ver quién responde, porque es necesario que se devele, que se revele lo que hay en ese rollo. Y la Biblia dice en el versículo 4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro
ni de leerlo, ni de mirar. 3 características importantes que no se podían, que estaban fuera de la dignidad. Número 1, no había dignidad para abrir el libro, para revelar las cosas allí. Número 2, no había dignidad de leerlo. Número 3, no había dignidad ni siquiera aún de lo más bajo mirar. Nos habla de una revelación importante. Estas palabras buscarán revelarnos la identidad del Mesías. No se mueva, continúe en este estudio bíblico, porque Dios te va a enseñar cosas importantes. Dice el versículo 5: y uno de los ancianos me dijo. Cuando nos habla acerca de un anciano que se levanta, vamos a descubrir de dónde procede este anciano. Este anciano que hace parte de los 24 ancianos que rodean el trono de Dios, que están sentados en los 24 tronos. En enseñanzas pasadas revelamos y enseñamos que estos 24 ancianos nos habla de un número de reino, y la implicación aquí es la unión del Antiguo Testamento con el Nuevo, porque el número 24 nos habla de un 12 más 12. 12 son los líderes de la tribu de Israel y 12 son los apóstoles establecidos por el Mesías. Es allí donde nosotros debemos basarnos en toda fuente de revelación que ya ha sido escrita. No necesitamos experimentar otras revelaciones como estas, las cuales el mundo en la actualidad la ha demarcado más relevante a las revelaciones y visiones que hombres tienen en la actualidad, que deben ser sometidas a una evaluación por las Escrituras. Este anciano se levanta y le dice a Juan: no llores, no llores. El hecho, cuando este anciano dice no llores, va a revelar algo. Debemos recordar que en capítulos anteriores explicaba el término anciano. Habla de tener sabiduría, habla de los que tienen conocimientos, inteligencia de los asuntos del reino. Y es aquí donde este anciano está aconsejando a Juan en la eternidad. Y sabemos que la palabra consejo nos habla de sabiduría, nos habla de inteligencia, nos habla de conocimiento. Él le dice: no llores. He aquí, este anciano habla de una revelación importante y él sabe algo. Vamos a observar qué es lo que hay en su sabiduría para estar allí, para ser parte de estos 24 ancianos. Él dijo: he aquí el león de la tribu de Judá. Este anciano sale de la tribu de Judá, porque él específicamente va a hablar de esa tribu de la cual él representa. Y como tiene ciencia
y tiene conocimiento, lo que nos revela con ese he aquí es algo importante. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y desatar sus 7 sellos. Maravilloso nuestro Dios. De esta enseñanza vamos a hacer dos en vivo. Después de esta, esté atento porque vamos a continuar. Vamos a continuar apenas terminemos esta sesión. Pueblo del Señor, el león de la tribu de Judá, cuando nos habla de león, es la palabra metafórica que se ilustra aquí para hablar de un rey, para hablar de un gobierno, para hablar de un poder, para hablar de un reinado, para hablar de una autoridad. El león de la tribu, hablar de una familia. Para esa palabra tribu tiene que ver para hablar de una generación, y habla de la generación de Judá, pero es enfática porque de allí sale el Mesías, y va a hablar específicamente la raíz de David. Y la palabra para David se conecta igual con la palabra león, hablando de un rey, hablando de un gobernante, hablando del segundo rey de Israel, aquel que tuvo el corazón semejante como al de Dios. Y habla la raíz de David. Cuando habla de la raíz de David, está hablando de la sustancia misma que sostiene el gobierno, aquel que es el supremo regente. La raíz de David, que dice, ha vencido. Pero la pregunta es, ¿cómo sabe eso este anciano? Porque conoce el plan de redención. Por eso está ahí. Ha vencido. ¿De qué manera el Mesías ha vencido? Él venció, desde luego, hasta el momento, hace más de 2 milenios. Él venció a través del sufrimiento, entregándose una vez por todas por nuestra salvación. Él venció para abrir el rollo, desatar sus sellos, es decir, revelar. Versículo 6. Concluyo en el versículo 7. Y miré y vi que en medio del trono, ahora vamos a observar que hay algo que está en medio del trono. Mirando y observando a través de lo que hemos venido viendo en el estudio bíblico de Apocalipsis, el énfasis ahora es algo que está en medio del trono. Es decir, que hace un momento, en el capítulo anterior, está hablando que el trono está en el centro, pero ahora se va un poco más allá y habla que hay alguien que está en medio del trono. Y cuando habla de ese alguien para estar en medio del trono, lo vamos a revelar y vamos a explicar por qué está en medio del trono. Vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes está rodeado, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado.
habla del Mesías. Y cuando nos habla de Jesús, ¿cómo lo presenta? ¿Cómo lo ve Juan? Lo ve como el Cordero inmolado. ¿Por qué? Porque esta palabra para Cordero nos está hablando de un sacrificio. Y cuando nos habla de ese Cordero, es el Cordero que califica para la redención. Este Cordero que fue inmolado, que pagó el precio, que fue sufrido, que fue triturado, fue sometido al sufrimiento. Y dice, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Y cuando nos habla de los 7 cuernos aquí, el número 7 nos habla de la santificación. Y la palabra para cuernos nos está hablando del poder, nos está hablando de un gobierno. Y esa palabra para cuerno también nos habla de una provisión. Pero es enfático Apocalipsis para hablarnos acerca de este cuerno, porque este cuerno nos habla en el sentido hebreo de un shofar. Y un shofar es aquella trompeta que se hace específicamente con un cuerno de carnero. Y observemos, el cuerno de carnero no se usa como se usan las trompetas de plata. Este cuerno de carnero, en lo que demarca y resalta esta palabra en las Escrituras, esta palabra para cuerno nos está hablando de mejorar. Es allí donde nos habla de ese shofar para mejorar. Dios buscará una mejoría en su pueblo. Y cuando habla de ese shofar, cuando este shofar o este cuerno de carnero vaya a ser tocado, se tocará. Y la forma en que él se toca en un solo trompeteo, escúcheme, esto es relevante lo que le voy a decir, porque tiene un marco de relevancia, implica mucho en la teología. Y esto es importante. Cuando este shofar se toca en un solo trompeteo, se toca 7 veces. De tal manera que a la 7ª trompeta, no porque existan 7 trompetas en este caso, sino que este shofar, al ser tocado en su trompeteo 7 veces, en su última melodía sucederá lo que la iglesia espera, como a una bendita esperanza, que es el arrebatamiento de la iglesia. Seguimos. Creo que esta palabra es importante. Juan ve, gloria al Señor, que hay un cordero en medio de los ancianos, y este cordero está en pie, este cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. La palabra para ojos habla de su sabiduría, habla del conocimiento,
habla del discernimiento, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y cuando nos habla de los 7 espíritus de Dios, no es una palabra cuantitativa, sino es una palabra cualitativa. Habla de una cualidad y destreza que tiene el Espíritu de Dios. Y esa cualidad tiene que ver con la santificación. El Espíritu de Dios es aquel que solamente lo puede portar el Mesías. Es el que porta y tiene el Espíritu. Aleluya, el Espíritu Santo en todo lo que tiene que ver. Aleluya, su cualidad, su, aleluya, plenitud, su completitud, su perfección. ¿Y cuál es? El Espíritu de Dios que es enviado por toda la tierra. Está hablando de la función del Espíritu Santo al ser enviado por toda la tierra. Ahora, para concluir esta parte de las Escrituras y continuar en esta próxima lección, que lo vamos a hacer inmediatamente. ¿Por qué el Cordero está en medio del trono? Escúcheme y vamos a concluir con esta parte importante. El hecho del Cordero estar en medio del trono nos revela algo importante, que la eternidad futura, la eternidad que viene, juega un papel importante, porque el sacrificio de este Cordero inmolado se refleja e impacta la eternidad que viene. Y te puedes preguntar, ¿cuál eternidad? Si nunca lo has escuchado, entonces escúchalo por primera vez. Quizás si lo has escuchado, entonces recuérdalo. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de 2 creaciones. La creación actual, la cual el hombre le falló a Dios, y estamos encaminados en este plan de redención. Y si nosotros no caminamos en fe, basado en el conocimiento de la profecía bíblica y de seguir al Mesías, nosotros no tendremos acceso ni participación en la segunda creación. ¿Cuál es esa segunda creación? Cuando Apocalipsis termina y cuando lleguemos allá, tengo esperanza. Aleluya. Cielo nuevo y tierra nueva. Te habla de esa segunda creación donde morará la justicia de Dios. ¿Y sabe por qué morará la justicia de Dios? Porque el Cordero inmolado, Él sufrió y padeció para que nosotros tengamos participación. Desde esta primera creación nos conectemos a la segunda creación que viene en el cielo nuevo y la tierra nueva, donde morará la justicia de Dios. Que el Dios Todopoderoso te bendiga más y comparte esta palabra con alguien que lo necesite. Hemos grabado desde el capítulo 1, hay una introducción en nuestra página del libro de Apocalipsis. Si en algún momento ves que Facebook, gloria a Dios, borra estos estudios bíblicos, sigue la secuencia, no te preocupes. Ves en YouTube y busca allí Ministerio Palabras en la Biblia y vas a encontrar desde la introducción, y allí vas a seguir estudiando esta gloriosa palabra del Señor en los horarios que tú desees. Te saluda este ministro de Dios, el pastor Héctor Correa.
sembrando en tu ministerio. Que el Dios Todopoderoso te bendiga más y compártelo en tu página con un amigo, una persona que lo necesite. Dios te bendiga.